Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educreativos. En el capítulo 54 tenemos como invitada a Yasmín López Solana. Nacida en el puerto de Veracruz, es enfermera cuya vida cambió drásticamente en junio de 2011, cuando sus padres y su hermano menor fueron asesinados. Durante 11 años guardó silencio debido al miedo y a la falta de atención a su salud mental. En 2016, gracias a una compañera de trabajo llamada Carmelita Muñoz, Yasmín comenzó a abordar su salud mental a través de un taller vivencial. Actualmente es miembro activo del colectivo Ave Fénix, compuesto por familias de periodistas asesinados y desaparecidos. El colectivo se enfoca en 3 áreas clave: apoyo psicosocial, donde brindan acompañamiento y contención emocional a las familias afectadas; memoria colectiva, pues busca preservar la memoria de los periodistas asesinados y desaparecidos, manteniendo viva su labor; y apoyo legal, donde ofrece asesoría, acompañamiento jurídico en la búsqueda de justicia. La historia de cada miembro es un testimonio de resiliencia y lucha por la justicia, y su participación en el colectivo Ave Fénix destaca la importancia del apoyo mutuo y la búsqueda de la verdad. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchísimas gracias por la invitación a tu canal, a tu entrevista. Pues aquí estamos, llegamos con algunas situaciones ahí chuscas, pero llegamos. Tienes un trabajo que creo que es digno de compartir. Platicábamos previo al podcast y hablábamos sobre algo que se llama Ave Fénix. ¿Qué es Ave Fénix? Ave Fénix es el colectivo de familiares de periodistas que han sido ultimados y desaparecidos, y el cual surge de la necesidad de encontrar justicia y encontrar una verdad a nuestras familias, en este caso los periodistas que han sido ultimados o desaparecidos. En su momento cada uno nos fuimos, guardamos silencio para guardar nuestra seguridad. Tocas un tema muy complicado, lo tengo que decir. Platicábamos también previo al podcast, ahorita que nos estábamos conociendo, porque decíamos, y me salían muchas inquietudes, muchas dudas, ¿no? ¿En qué año aproximadamente tú empiezas a darle forma o empiezas a juntarte? Porque hablamos de un equipo que poco a poco vamos a ir abriendo el tema. ¿Cómo se da? ¿Por qué? Entre todas las cosas que hemos vivido, hay una periodista que es viuda de Valdés, Griselda Triana, viene a vernos. Ella es de Michoacán. No es de Michoacán, no recuerdo ahorita de qué lado, de qué estado de la República es. Me la contacta Balbina y empiezo yo a platicar con ella. Me pregunta mi estado psicosocial, me pregunta qué es lo que nos hacen falta, las necesidades. Terminando esa entrevista, me dice: oye, ¿y por qué no se han juntado? Eso fue como en el 2020. Y le digo: pues la verdad no lo había pensado. Sí, júntense como colectivo, como red de apoyo. Y me pensé en ese momento, salí y estábamos en un conocido café que se hace a la Independencia enfrente de la catedral, y salí con esa idea. Recuerdo que alcé mi teléfono y a la única persona familiar que tenía como contacto le pregunté: oye, ¿y cómo ves si nos empezamos a juntar? ¿Tienes los números de los demás? Y me dice: sí, pero ¿para qué? Y ese para qué derrumbó toda mi... Yo creo que llegando al camión se me olvidó y ya no dimos ya no di el seguimiento. Se me da la oportunidad de empezar a buscarlos regresando en el 2022, cuando mi familia su caso fue llevada al juicio de los pueblos en La Haya. Regreso de allá y entonces se acercaba el 3 de mayo. Perdón, hazme un Pues paréntesis. sí. ¿Qué son los pueblos del Haya? Platícame de eso. El juicio de los El pueblos de juicio de los Haya. pueblos del Haya. Bueno, son juicios que se dan, no tiene un peso legal, tiene un peso social, en los cuales se hacen juicios con investigaciones de personas que tienen un cargo de literatura, un cargo político, periodistas que fueron investigando el caso. En mi caso fueron investigando el caso
no con ese peso legal. El fallo fue que el gobierno había estado en un estado fallido, que el gobierno había fallado en la seguridad de mi familia, en este caso. Eso es ese es el juicio Del pueblo, de los el pueblos juicio de los pueblos, sí. ¿Dónde se hace, perdón? En el caso fue en Haya, allá en Ámsterdam, antes era Holanda, ahora son Países Bajos. Ok. Sí, Y regresas de eso y como que se reestructura algo como en que ti. sí, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que... tuvo que haber algo, pasó algo. ¿Qué, sí, qué claro. pasó? En ese momento iba sola, cuando vino Triana, iba yo sola, estaba yo sola con una hija, no tenía la estructura de una familia, el tronco de una familia, el respaldo de una familia cambió. Yo ya estaba casada en ese momento cuando fue con lo del juicio de la Haya, y quiero comentar que mi esposo fue clave en decir, no me preguntó y cuánto es, cómo vas, y no me cuestionó, simplemente me dijo, te apoyo, vas. Y eso creo que cambió bastante toda la estructura. Fue la sociedad que tenemos ahora, la importancia que es tener una familia que te apoya, en mi caso. Eso fue una de las cosas que funcionó en ese momento. No me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y cuándo nos vamos? ¿Y qué hay que hacer? O sea, ¿en qué te apoyo? Esas son las preguntas. La segunda cosa que pasó fue que tuve un juicio, cosa que no tuve la primera vez. Segunda, tuve un juicio, pude hablar lo que quería yo hablar, pude destapar el silencio en ese juicio. Las cosas ya no se veían. Yo sentí una justicia en esa parte, sentí una justicia de haber tenido el juicio con mi familia. En el caso de mi familia no lo había yo visto aquí en Veracruz ni en la Ciudad de México. No lo sentí hasta ese momento. Esa fue la segunda cosa que fue diferente. La tercera fue que los focos en ese momento estaban en nosotros, y la cuarta que tenía el empoderamiento de todo esto que le acabo de decir, 3 puntos, le acabo de decir. Eso fue lo que fue el cuarto, el empoderamiento de toda la unión, el conjunto, de la sinergia de esas cosas que le acabo de decir. Es importante situar, ¿no? A los que nos escuchan, los que nos pueden ver, lo complejo del tema de lo que estamos hablando. Llega el momento, yo he hablado con varios educativos en capítulos pasados, donde nosotros ya, nuestra conciencia se ha cauterizado, por decirlo de alguna manera, se escucha violencia y pasa algo, pero lo vemos desde fuera. Tú, en este caso tu familia, tus familiares, todo lo que sucede, hablas de mucho tiempo, ¿no? En el cual a lo mejor tuviste la forma de cómo verbalizar lo que estaba pasando, pero el simbolismo de donde vas, te atienden, eres vista, eres entendida, eso fue lo que permitió en ti que se desquebrajara algo para poder llegar a lo que estás ahorita, ¿no? Y por lo que están trabajando, que hablas de un grupo, ¿no? Que se va nutriendo, que está ahí y que comparten. Y una comunidad que creo que sienten y ven por el mismo camino, ¿no? La misma mirada. Regresas. ¿Cuánto tiempo pasa? Dices, llegué, ya voy a hacer, me voy a juntar. ¿Cómo le vas dando forma? ¿Cómo vas trayendo gentes? ¿Cómo se hace? Se acerca el 3 de mayo, Okay. que coincide que es el Día Internacional de la Comunicación, y ese mismo 3 de mayo encontraron a la familia
eh, de la señora Mercedes, era Memo, era Uge, era Iracema y era Esteban. Ese día los encontraron en Aguas Negras y quisimos conmemorar la memoria. Uno de la familia de esas 4 personas se nos acercó y dijimos, pues vamos a hacernos manifestar. Y así nos íbamos a ir el 3 de mayo a Jalapa. Entonces, la misma persona que le había preguntado hace 2 años atrás, le dije, oye, ¿tienes los números? Sí, vamos a hablarles para que se nos vayan juntando. Allá en Jalapa nos vemos. Y allá nos encontramos con las personas. Recuerdo que íbamos familias de allá de Jalapa, de nosotros. Nos juntamos como 7 gentes a 10 gentes más o menos esa vez. Y fue nuestro primer encuentro y ahí salió la idea de buscar a las demás personas. Y nos empezamos a buscar por medio del teléfono, por medio del Face. Yo en especial quería encontrar a la familia de Yolanda Ordaz. Y me veía yo en el Face ahí buscando, nunca lo encontré. Busqué a Félix Márquez, que es un fotoperiodista, y le dije, oye, ¿tú tienes el número de la familia? Y me dijo, sí. Y ahí fue cuando nos empezamos a conectar, nos dimos cuenta, nos reuníamos en las casas y empezábamos a platicar nuestras historias. Y cuando yo les escuchaba a ellas, yo decía, no, pues sí está más canijo que lo mío. Y cuando empezó a escuchar las familias de los desaparecidos, dije, no, pues no es nada a comparación de... Y hace 13, 14 años era diferente a lo que es ahora. Quizás no estamos donde quisiéramos llegar, pero hemos avanzado con la cuestión de la salud mental, claro, de la salud financiera. Creo que hay organizaciones que han empujado toda esta parte, ¿no? Y eso es parte también de hacer empuje a lo que quizás, a lo que no debería ni siquiera existir, a lo que no debería ni siquiera haber pasado, que son los asesinatos y las desapariciones de personas. Solo por informar. Todos los que van haciendo comunidad contigo tienen que ver con familiares de periodistas violentados o desaparecidos, ¿es así? Así es. Ahorita que dijiste una frase, me di cuenta que lo que yo había pasado no era tan fuerte como lo que ellos estaban viviendo o estaban pasando. Creo que en esta parte de compartir y de verbalizar, cuando tú escuchas al otro, agarras fuerza y dices, puedo. Incluso tu comunidad se va nutriendo porque tú te vas dando cuenta eso, ¿no? Que dices, es que no, yo no puedo con esto que me está pasando. Y llega alguien que a lo mejor está con 2 situaciones más complicadas que la tuya y todavía viene y te da aliento. Se empieza a dar forma, Yasmín, todo este trabajo. ¿En qué momento, tú hablaste de salud mental, en qué momento deciden cómo trabajar ahí? Acuden a profesionales, dentro del grupo hay terapeutas, psicólogos, ¿cómo es ahí? Platícame. La salud mental es un tema que lo hemos platicado, el tronco del colectivo, que es una parte importante. Tenemos dentro del colectivo, hay 2 terapeutas, son psicólogas, pero que están dentro también del colectivo. Entonces ellas son las que nos van dando pautas. No, para que tú puedas, o para que ellas nos dicen, para que ustedes tengan un buen psicólogo, tienen que tener confianza en él. Y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo encontrar el apoyo de la salud mental, porque requiere esa persona que nos sintamos seguras, que tengamos la confianza de poder hacer apertura. Hay un gran abismo entre las personas que han tenido el apoyo
de la salud mental y las que no han tenido el apoyo de la salud mental con las terapeutas. Creo que es importante ese tema porque a lo mejor en esto que voy a decir nos hemos identificado muchas. ¿Y si sonreímos? ¿Y si no sonreímos? Si nos van a ver felices, ¿por qué están felices? ¿Por qué nos pasa eso? O sea, ¿podemos sonreír ante la cámara? Y si no sonreímos ante la cámara, ¿o qué somos? Nos ha pasado sentirnos culpables de sentir felicidad. También nos ha pasado o hemos coincidido en las pláticas que ¿en qué momento va a llegar algo malo? O sea, va todo muy bien. ¿En qué momento nos va a pasar una desgracia otra vez? ¿En qué momento? No puede ser que todo sea felicidad. O sea, tenemos es parte, yo creo, del trauma que tenemos de poder, de seguir pasar ese tope, ¿no? Y ha sido, con todo y el apoyo de las terapeutas, tenemos algunos rasgos afinados a lo que le acabo de comentar. Sí, claro. ¿Quién decide el nombre? ¿Por qué Ave Fénix? ¿Cómo llegan a poner eso? Digo, puedo tener una percepción, pero sería importante que tú nos lo comentaras. Creo que todas y todos hemos salido de las cenizas. Hemos estado muertas en vida, al menos yo lo comento, he estado muerta en vida, hemos renacido, hemos empezado a volar y nuestro fuego interno empieza a salir, nuestras alas empiezan a volar, a abrirse, y creo que eso es lo que nos sentimos, somos identificadas, nos sentimos identificadas con ese tema de renovarnos, de morir y volver a renacer mejor que nuestra anterior vida. Sí, claro. Te siguen en esta línea de hacer comunidad, de hacerse fuertes. Creo que el escucharse, y también apoyándose en profesionales tiene mucho valor para ustedes. Dijiste algo de que cuando buscan la ayuda profesional, alguien, no lo dijiste en esas palabras, pero entendí con empatía. Eso es muy difícil. Muy difícil encontrar empatía en temas así. ¿Por qué? Porque a mí no me pasó. No es mi familia. Si yo los encuentro en la calle, platicábamos previo al podcast, te decía que yo he visto que en la marcha que pude estar, les echan los carros encima, les dicen quítate, no estorbes. Está bien, está mal, no lo sé, pero el que va caminando tiene una pérdida. Ah, sí. Y nosotros que nos jactamos de ser humanos, de ser, de que a lo mejor tratar de dar un buen ejemplo, no lo somos. Cuando salen, tienen a ustedes, también salen a eventos. ¿Cómo arman ustedes, no sé, una caminata, una marcha? ¿Qué es lo qué es lo que exigen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo manejan ese tema ahí? Cuando lo han hecho, si es que lo hacen. No hemos salido a marcha, pero el día que lo debamos y tengamos que hacer, nos vamos a levantar. No lo vamos a temer, porque también ya estamos cansadas. Hemos optado, hemos dado la opción de recordar colectivamente en carreras conmemorativas. Tuvimos el año pasado con el tema de Yolanda Ordaz, con el tema de Yolanda Ordaz. También hicimos un mural, el cual develamos el 3 de mayo, develando con el tema de los periodistas que han sido ultimados, que está abajo del puente. El tema de ese mural fue como pedir el permiso del ayuntamiento. Fue como, vamos a hacerlo, y bueno, pero hazlo tú, y cómo lo hacemos, y cómo le entramos. La primera vez que quisimos hacer el contacto, nos dijeron, no, es que no va a ser.
Entonces nos acercamos a una periodista que también es del colectivo, se llama Sandra Segura. Nos hizo el apoyo de llegar con la persona indicada y tenían ya el papel, nos dieron nuestra respuesta, pero nos habían dicho, había rumores que habían dicho que no. Y bueno, pues dijimos, pues aunque sea, vamos por el papel. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos habían dicho que sí. Y fue todavía lo recuerdo, fue, casi chillábamos ahí de la emoción porque íbamos a hacer nuestro primer evento, todo lo que habíamos visto ya por las pinturas que nos había pedido Riex, Armando, que es él no dice que es un artista, él dice que él es Modesto, Armando. grafitero, pero para mí es un artista urbano. Claro. Y entonces pedimos el apoyo, nos dijeron que sí y empezamos a cada una, tenía algo que hacer, todas nos apoyamos en ese momento. Cuando llegó el momento de velarlo, la verdad pensábamos no va a venir nadie, hay que apurarnos porque ya ves que los periodistas están en friega, rápido van por la noticia, 10 minutos, no hombre, tardamos como una hora y media. Bien. Y ahí estaban ellos. Entre las personas que ese día invitamos, invitados especiales, para todos fueron especiales, pero que viéramos a la mamá de Iracema, a la familia de Uge, a la familia de Memo. Para nosotros fue un parteaguas porque nos dimos cuenta que empezaba la gente que había quedado callada, estaba yendo a ver que estaban conmemorando su memoria, que no estaban olvidados. También empezamos a encontrar a familias de periodistas que han sido más allá de una década, que no se les había tomado en cuenta, y ahora los estamos parte del colectivo, escuchándonos. Y fue entre las personas, aparte de las familias, la maestra Mar, su esposo Miguel, personas que son de una sociedad que se llama Asociación de Free Press, Propuesta Cívica, y Balbina es de Reporteros Sin Fronteras. Estaban apoyándonos, respaldándonos. También vinieron de Artículo 19, que son asociaciones que apoyan a los periodistas. Y estaban los medios, dimos agua, nosotros, la verdad es que estábamos muy, muy agradecidas porque nos dieron ese espacio grande y no cabíamos en ese momento de ver a las familias ahí que sabían que estaban sus familias representadas en ese mural. Es importante decirlo que nosotros del podcast llegamos a ti por ese mural. Cuando hablamos con Armando Riex, que gracias a Armando podemos tener la comunicación contigo, de todo el trabajo que estaba haciendo, ese mural a mí me llamó mucho la atención. Y lo primero que hice, le pregunté, cuando lo vi, estábamos poniendo todo, le digo, Armando, ¿ese mural qué? ¿Por qué hay una cámara? ¿Por qué en el lente hay un rostro? Y él se calló, no me dijo nada. Entonces yo entendí que era algo complicado para él, ¿no? Lo pudimos platicar, ¿no? Y creo entender que esta parte del arte, de que se ponga, se plasme, se quede algo para el tiempo, lo veo como lo dices, la emoción, el gusto. Muchos podrán pensar que no se está solucionando nada, pero están honrando las memorias. Y eso nadie lo hace. Y pareciera, ¿para qué si ya no están? Algunos podrían decir, ¿no? Porque hay personas que piensan así. Pero no, están sembrando. El hecho de que se les recuerde como lo que fueron, se deja un antecedente. Incluso
yo me tomé el atrevimiento cuando pude enlazar toda esta información y estas historias con mis grupos de secundaria. Escuchamos un corrido que se llama el corrido de Milo Vela y les mandé a investigar y les dije que vayan al bajo del puente y vean que hay un mural ahí. Ay, Dos, tres lo fueron a ver y estaban así. Pero maestro, ¿y cómo pasó eso? Y entonces, cuando ya ellos me trajeron toda esa información, escuchamos, obviamente vimos qué tipo de música era, que era un corrido, la sí. importancia que es para el país el corrido, lo que es el significado de un corrido, ¿no? Que anteriormente, pues era la forma de protestar del pueblo, ¿no? Entonces, muy significativo ese tema, ¿no? La historia. Y entonces, fueron pocos los que fueron, pero sí fueron. Y entonces, ¿quién es el que está ahí? Y entonces les dije, vayan a ver donde hablo con Armando. Y entonces, o sea, lo traté de hacer significativo, ¿no? Para mí me impactó mucho, ¿no? Diciendo lo de Riex, que es este muralista con sentido social, ¿no? Y él decía, un graffiti son letras o son colores, pero un mural te dice algo. Y efectivamente tú lo ves y te transmite algo sin saber de qué. Obviamente ya cuando tienes el contexto, pues bueno, ya el significado es mayor, ¿no? Y entonces llegamos ahí por eso. ¿Cuánto tiempo pasa, Yasmín, del, del momento donde se cambia, se desquebraja algo en ustedes, en las diferentes historias de vida, a ese mural? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 13 años. 13 años, como lo comenté al inicio, después de haber sentido una justicia, después de haberme sentido que mi familia había tenido una justicia social. Yo dije, yo quiero que todos los familiares sientan esta parte de la justicia social, que sientan esta parte del recordar colectivamente a sus familias. Quiero que sientan eso, porque lo acaba de decir, hubo un o sea, es exactamente, la palabra es anticorrido de Milo Vela, y creo que me decía mi tía Araceli, yo ya me siento que tengo la justicia ya, o sea, ya no quiero más. Digo, sí, ahora hay que hacer que los demás lo hagan, porque creo que también es importante, no puedo decir limpiar sus nombres, porque realmente no hicieron nada, sino una justicia, de una reivindicación de su familia con con cada acto que hagamos, con cada acto que tengamos para recordarles. La segunda vez que conmemoramos la memoria fue con la carrera que hicimos en memoria de Yolanda Ordaz. También ahí nos apoyó Sandra Segura con el alcalde de Boca del Río, de ese municipio. Y también cuando llegamos a la carrera, nos sentimos satisfechas, nos sentimos nuevamente, hay otras familias empezaron a llegar, fue otro ambiente deportista y nuevas familias llegaron y nos dimos cuenta que con esos actos podíamos reivindicar y también que las familias nos empezáramos a unir más de lo que nos empezaron a identificar. Ah, son ellas, son las ave fénix. Ah, y así creo que lo hemos hecho y nos ha funcionado. De la periodista que hablas, dame más datos, por favor. Yolanda Ordaz era una periodista que trabajaba en Notiver. Ok. Yolanda Ordaz teníamos mi papá tenía amistad, era amiga de la familia Yolanda. Cuando mis padres fueron asesinados, fue un día después del padre. Cuando yo llegué a la casa de ellos, estaba Yolanda. Ella era con cabeza fría, ella siempre la vi así, cabeza fría, o sea, con un temple.
que la verdad no se veía quebrada. Eso es lo que yo veía. Cuando fuimos a enterrar a mi familia, después de haberlos enterrado, ella fue mucho apoyo para mí en una semana que estuve todavía aquí en Veracruz. Yo le decía, oye, Yolanda, por favor, dime cómo está la casa, cómo ves tú. Y, oye, es que me dijeron que entraron a la casa. Y ella me dice, voy a investigar. Ya investigaba y no, todo bien. Y yo siempre le hablaba a ella. Me voy del puerto de Veracruz a la Ciudad de México y al mes, yo siempre le hablaba y al mes ella me habla. Era una tarde-noche. Pero estaba yo con mi familia en ese momento, pero era una llamada de ella. Y no la contesté. Al otro día me entero que Yolanda se la habían secuestrado. Y después me entero que fue asesinada. Lo mío mi familia fue en junio, ella fue en julio. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y después hubo una serie de asesinatos en un gobierno que duró 6 años, pero alrededor de 10 a 13 periodistas fueron asesinados en ese sexenio. ¿Eso fue en la época de Duarte? Del duartismo. Ok, fue en la época de Duarte. Pasaban muchas cosas en esa época. Recientemente platicábamos con Juan Eduardo, que comentaba de Reguero de Cadáveres, tiene su libro ahí, y él plasma pues muchas cosas que nosotros escuchábamos, ¿no? Se oía el murmullo, ¿no? Pero da detalles desde el punto periodístico y desde el punto del pueblo. Quiero ir un poco más atrás, Yasmín. Sí, claro. ¿Creces en el puerto de Veracruz? Sí. Aquí toda la vida en el puerto de Veracruz. Sí. Tu papá, desde que tú tienes memoria, él periodista. Sí. Cuenta, ¿verdad? Porque cuenta la familia que él era bombero. Okay. Él era bombero, y era bombero porque quería ir atrás de la noticia. Okay. Quería saber qué es lo que estaba pasando y esa parte tenía que saberla, pues, dónde estando de bombero en ese momento. Una de las anécdotas que me contó mi papá en su momento fue que, pues, empezaba Notiver a dar los estados del tiempo. Y una vez fue a tocar, lo mandaron yo me imagino que era muy de noche y en ese momento era el doctor Luna Bausa, creo que se llama, su apellido, y le tocó y dice, pues que quería el estado de tiempo, ¿no? Y le dio una regañiza en ese momento el señor, pues que era el momento, ¿no? Y luego se peleaban, eran las 4 o 3 de la mañana y él llegaba porque quería la última noticia para que saliera en el momento. Al otro día en el periódico en el que él trabajaba, que se llama Notiver, y su eslogan era, o es la noticia en el momento que sucede, y eso se lo tomó muy, muy en serio mi papá. El dueño mi papá lo quería mucho al dueño, lo veía como más que un dueño, como una familia. Y como toda la familia llegaron a tener sus roces, pero él siempre, para él fue algo que estimaba mucho mi papá. ¿Cuánto tiempo fue periodista? Híjoles, yo tengo como 30 y tantos años, 30 años. Pero estábamos en la noche, dormíamos en un cuarto más o menos así quizás de 6x5, más o menos. Y mi papá ponía, antes eran los radios pero era una cosa así de grande, y fulano, perengano, y así nosotros tenían la línea para escuchar la noticia. Algún accidente. Así es, ahí salía corriendo. Ya en los últimos años ya no lo tenía, pero escuchaba que había un incendio y
el último incendio que fuimos, vamos a un incendio, vamos, y ya todos nos trepábamos en la camioneta y todos así, iba rápido por la noticia y nosotros emocionados y recuerdo a mi mamá que, pues mi papá ya manejaba rápido para llegar a la noticia y mi mamá iba con su celular o haciendo algo en el periódico, que le gustaban mucho los crucigramas, pero tranquila, o sea, así de que, ay, cuidado, fulano. No, yo sí, es algo que lo Que lo tengo. tienes ahí. Me das pinceladas y veo una persona apasionada por lo que hacía. De hecho, hay un libro que hizo él, se llama El llano de la víbora. Ok. Ese libro habla de los asesinatos de que fueron víctimas, policías judiciales contra soldados. Es un libro que por ahí anda. Está muy bueno. ¿Llano? El llano de la víbora. Llano de la víbora. Está en algún... No, está nada más En papel. en papel. Bueno. El llano de la víbora. Es su segunda edición, la primera edición, que fue aquí en la copiadora de la esquina, se llamaba Todos están adentro, ¿no? Así se llamaba, Todos están adentro, y después El llano de la víbora. Siempre hablo con los educativos y esta parte de la pasión es compleja, ¿no? Del lado en el que se encontraba tu padre, la pasión de repente nos hace ser, ¿no? Ir más allá. Sí. Platicas esta parte de lo de los bomberos, de la radio, o sea, siempre estar un paso adelante, ¿no? A veces nos dicen, no hagas cosas, ¿para qué haces esto? Pero renunciamos a lo que nosotros somos. ¿Por qué te digo esto? Porque en ti tuvo que haber un cambio, algo, ¿no? Que te dijera, fíjate, puedes hacer esto, se puede hacer algo, ¿no? Y se está creando una comunidad importante con la misma línea de pensar de ustedes, ¿no? Tu papá pasa esta situación, ¿cómo te enteras? ¿Quién te dice? ¿Cómo llegas ahí? Me río hoy en día, ¿no? Han pasado 13 años y es lo que y quiero comentarlo porque digo, ya no lo siento igual. Hago un paréntesis, pero eso tiene que ver con el trabajo que tú has hecho. Sí, claro, Hay claro. un trabajo, ¿sí? ¿No? En el cual Bueno. tú has interiorizado todo esto, lo has verbalizado y lo puedes compartir de una manera. Eso. Sí, es importante situar, ¿no? Tú lo decías. No, el que lo digas alegremente no quiere decir que no me duela, exacto. claro. La salud mental tiene que ver mucho. Okay. Desde cómo lo digo. Ahora, bueno, yo vivía aparte de mis papás. Y recuerdo que fue una tarde antes, o un día antes, fue el día del padre. Nos vimos en la casa, platicamos. Llevé a mi hermano a su casa. Me fui a mi casa. Y yo esa tarde, unos días antes, le había dicho, yo le había regalado unos productos faciales a mi tía. Y esa tarde me dijo, oye, pero me va a arder. Le digo, bueno, a lo mejor te arde. Instrucciones. Y al otro día recuerdo que empezó a llamar en ese momento eran los Nextel, los radios, y empezó a sonar. Y yo dije, ay, es muy temprano, ni voy a contestar. Y vi que era mi tía. No, es muy temprano. Me meto al baño porque pues ya me levantan, ya necesito ir al baño. Voy al baño. Y en eso me habla un amigo de la secundaria. Ya tenía de haber salido de la secundaria, yo tenía ya 30 y tantos años, ya era algo. Pero teníamos ese contacto, entonces me habla y me dice, oye, Yasmín, lamento mucho lo de tus papás. Y yo, ¿de qué me hablas? Ya estaba en las noticias digo, ¿de qué me hablas? No, nada, yo, ¿no? Y en eso me habla mi tía Araceli y me dice, ¿dónde estás? Le digo, en mi casa. ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy en mi casa, dime qué pasó.
Yo pensé que me hablaba para las instrucciones de la crema. Oye, es que intentaron asaltar San Jerónimo, que es la calle donde viven mis papás. Intentaron asaltar San Jerónimo. Sí. Y dice, ¿dónde estás? Le digo, pues voy a ver, voy a hablarle a mi mamá y a mi papá. Oye, ¿pero dónde estás? Le digo, estoy en mi casa. Me dice, ¿dónde te veo? No, pues en mi casa de mis papás, allá te veo. Ahora, intento llamar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, nadie me contestaba. Y a lo último le hablé a mi hermano que todavía vive y le dije, oye, me habló Cheli que asaltaron a San Jerónimo. Me dice, ¿dónde estás? Y le digo, en mi casa. Y ya me dice, bueno, mataron a mi mamá, a mi papá y al gordo. Y digo, ¿qué? Y le vuelvo a intentar llamar, vete para la casa. Y vuelvo a intentar llamar y no me contesta, no me contesta. Y pues le vuelvo a hablar a mi tía, le digo, oye, me dijo Miguel así. Y me dice, sí, así pasó. Así parece. ¿Y dónde estás tú? No, pues yo ahorita voy para allá. Y me dirigí para allá, vi los policías. Eh, el- la ul- los hechos se hicieron arriba, en el segundo piso de la casa de mi mamá. Yo no subí hasta después. Mm, y recuerdo haber entrado, vi a Yolanda, vi a Uge, vi a Cheli, vi a mi tío Jesús, de los que me acuerdo. Y oye, mi tía Concha, oye, hay que encontrar una sábana, hay que ir a comprar una sábana yo. Una sábana, sí, sábana. Y entonces ve a mi hermana y me dice, tú te vas a hacer cargo de ver cómo lo vamos a enterrar y todo, y qué va. Tú hazte cargo. Mi hermano estaba alterado también, pues él quería saber, como todos en ese momento, qué había pasado, los hechos. Y recuerdo que una semana antes había fallecido un tío ya de viejito, y mi mamá dijo, que lo entierren en la naval, que lo vayan a velar en la naval porque es más barato. Y yo en ese momento, pues hay que velarlo en la naval porque es más barato. O sea, esa idea de velarlo en la naval fue porque era más barato, no por otra cosa. Y o sea, pasa y ya, pues en ese momento todos estábamos, no me acuerdo si lloraba, no me acuerdo en ese momento si lloraba o no. Estaba yo tan encerrada. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo fue? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿A qué horas fue? Todas esas preguntas haciéndome dentro de la cabeza y bueno, y me acuerdo que Yolanda orquesteaba, ¿no? Bueno, ahora hay que hacer esto, y bueno, ¿quién va a ir a reconocer? Y bueno, ¿quién va a ir a tal lado? Y yo así en shock, yo creo que estaba en shock. Y mi hermano, junto con su esposa, subieron y limpiaron la sangre que habían dejado después de investigar, la limpió él. Y creo que para él, pocas veces hablamos de ese tema, fue duro, ¿no? A ver, pues, tus propios padres, recoger su sangre. Mm, Después, todos que se habían ido, yo no subí, hasta años después, meses después subí, pero no subí allá arriba. Nos dirigimos, mi tía Araceli se fue a ver, a reconocer los cuerpos, junto con mi hermano, y, y se tardaron todavía por cuestiones de papeleos que decía Agustina Solana Melo y tenía que decir Agustina Solana viuda de, porque ya no está, o sea, esas cuestiones legales que si no se arreglan en ese momento, es un show después para cuestiones pues legales, de documentos. Y cuando cuando llegan los cuerpos, ya estábamos nosotros en el naval, y me decía mi tía, dice, es que me dijo la señorita que nunca había visto unos cuerpos así como los que tienes de tu papá. Y yo, eso ya me lo dijo después, ¿no? Y yo así de, pues qué tan mal los habrá visto. Y
y ahorita lo estoy comentando y nunca he tocado el tema con ella o ella, ¿no? Si, ¿cómo estaban? Porque para que me dijera eso, ¿no? Recuerdo que estaba yo sentada y veía un mundo de gente pasar y entrar y ahí es una importancia, creo que tomé importancia de qué valioso es que vayas a un funeral. Porque yo en especial esperaba ver a una persona que era el maestro de taekwondo, no sé por qué, Rafael Ruelas se llama. Y yo decía, ¿por qué no ha venido? Falta, no he visto al maestro Rafael Ruelas. ¿Por qué no habrá venido? Y cuando veo que va entrando, y ya, después se fue rápido, ¿no? Pero esa importancia de cuando tú esperas a alguien que a lo mejor el maestro ni siquiera se imaginaba que yo lo estaba esperando que nos viera, que nos fuera a ver, ¿no? Pasa esa noche, los enterramos. Mi hermano, después de que tuvimos que enterrarlos, él se va, yo me quedo y el ambiente en Veracruz era tenso. Bueno, yo sí lo sentía, ¿verdad? Pues Claro. tuve esa situación. Tuve la facilidad de que mi trabajo es federal y en ese momento me incapacité por la misma situación que no podía trabajar, me sentía mal y lo quiero comentar, el sindicato creo que en ese momento no me ayudó un tío, habló con la empresa y la empresa fue la que me ayudó a salir de Veracruz, me fui a la Ciudad de México y estuve ahí un año. Estuve un año allá, pero casi prácticamente la pasaba acá y con el tema de la salud mental, trabajar así sin el apoyo psicológico fue devastador porque creo que quiero decirlo, eh, no estaba estable, recogí migajas de amor por querer tener una familia, porque ya no había algo que me sostuviera, ¿no? En ese momento me encuentro con una persona, nos relacionamos, pero yo estoy consciente que nunca la amé, simplemente estaba sola. De esa relación tuvimos una hija. Y de esa relación tuvimos una hija y esa hija fue quizás la que me sostuvo por esos 11, 10 años. Yo creo que es, porque claro que me pasó por la cabeza no estar en este mundo, claro que me pasó decir, ¿y si me muero? Pero ya con una hija, yo creo que fue el ancla de quedarme aquí. Y, pero también tuve pagos y ella también tuvo pagos por ser mi ancla, ¿no? Eh, económicamente la pasamos muy mal. Económicamente también, bueno, económicamente, socialmente, mentalmente. Y las heridas están, ¿no? Hablando respecto a ella, las heridas existen, pero trato de no tocarle las heridas, ¿no? Y proteger sus heridas que yo misma, em, por el precio que estoy aquí, tuve que yo misma le ocasionó a ella, ¿no? Hoy en día platicamos el tema de sus abuelos y ella me pregunta, oye, mi abuelo cómo era, y ya le comento como lo que estamos platicando, él era bombero, él era periodista, y oye, ya el corrido de Milo Vela, ponme el corrido de Milo Vela, y ahora el internet que ellos tienen acceso a esa situación, en ese momento en el 2011 no había tanta foco, Apertura, ¿no? exacto, y gracias a lo que haya sido, o sea, a Dios, al destino, al tocar corazones, no hubo ni una, o no hay ninguna foto
donde se encuentran ellos cruelmente asesinados. No hay algo amarillista en esa situación. Y entonces no, no hay ese morbo de ver a mi familia asesinada, ¿no? Eso corrimos, no sé si suerte o destino, no lo sé. De este otro lado de la narrativa que nos dan, que, que nos, pues sí, que nos toca escuchar, tenemos al gobierno, a las autoridades. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Se acercaron? ¿Te dijeron algo respecto a? Porque dijiste algo de, investigaron, pero dejaron. Ok, Creo que me das una pauta ahí, ¿no? Pero platica. creo que un levantamiento, yo veo que hubo un buen levantamiento de cuerpos. A los 3 meses mi tía va a la casa y recoge piezas dentales y recoge balística. Ya no iban a investigar nada. Nunca se investigó, nunca hubo yo veo que no hubo esa apertura o ese compromiso de poder investigar bien esos asesinatos. No hubo, pues, fue fallido esa parte, ¿no? Nunca hubo una fiscalía que se acercara a preguntarnos, hubo mentiras, nunca nos llamaron. Tuve la oportunidad de ver el expediente porque vivía en la Ciudad de México y la FEATLE me quedaba cerca. Y entonces veía lo que decía, ¿no? Es que hay un taxista que pasó como a 20 metros y escuchó los balazos. Pero nunca vi que fueran a preguntarle a un vecino, nunca vi que fueran a preguntar, a ver las cámaras del C4. Vivían a 500 metros de la policía intermunicipal, en ese caso, en ese momento era la policía intermunicipal, nunca hubo, vamos a preguntarle a la policía qué vio, porque no hubo una buena investigación. Parte de tu decisión de irte tenía que ver con eso. Tenía que ver que estaba con ese choque traumático de que, una síndrome de persecución, de que en cualquier momento iban a venir por mí, Claro. en cualquier momento iban a venir por mí. Recuerdo que venía yo saliendo de mi casa y se me cierran dos camionetas y veía una camioneta y de esas dos camionetas salieron un montón de gente armada. Y yo decía, ya aquí ya me mataron, ya que, o sea, todo eso pasó por mi mente, ya que me mataron, ya que me mataron. Y me dijeron, salte, salte, salte. Dije, ya me llevaron, ya me llevaron. Y no, lo que se llevaron fue la camioneta, ¿no? Y en ese momento le hablé a Raúl Olivares, toda asustada, que Raúl Olivares era el subdirector de Notimedia. En ese momento fue lo único que se me ocurrió hablarle. Ese es el punto determinante donde tú dices necesito Vino por salir. mí, vino por mí Balbina Flores, que es Reporteros Sin Fronteras. El enlace de Balbina Flores conmigo fue Luz María Rivera, que es una reportera. Ella fue el enlace, conocí a Balbina Flores y me lleva a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México me encuentro con un familiar allá, pero después decido, en ese mismo edificio había otros departamentitos y digo, mi trabajo me da la oportunidad de irme con todo mi trabajo y me voy, y entonces generaba, pero pues y en ese mismo edificio me voy a vivir a un cuartito más chiquito y me quedo un año, como le comenté. Y entonces Balbina fue el puente para que yo siguiera viendo con la FEATLE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos para Libertad de Expresión. Y ahí se cambió en varias partes. Y una de ellas me quedaba cerca y otras me quedaba más lejos. Y ahí iba yo a dar mi declaración, e iba yo a trabajar. Llegué a la Ciudad de México, pues, a pata, a pie.
Después vine una vez aquí a Veracruz, me llevé una bicicleta, ya andaba en bicicleta. Ya después vine por mi carro, me fui en mi carro, ya andaba allá en la Ciudad de México en carro yo. Ah, Este, ya después me regresé, pero esa fue mi historia. eh, Creo que Balbina ha sido un, un apoyo muy grande para mí, para mi familia. Ha sido una guía para decirnos, mira, ¿sabes qué? Por aquí nos vamos, por acá. Oye, hay que ir a la fiscalía, ir a declarar. Y yo ya no quiero, Balbina, ya no Es encuentro. desgastante, Es ¿no? desgastante. Digo, regreso y me van a decir lo mismo. Y eso yo no sabía, pero eso se le llama revictimización. Volver a tocar el mismo tema del que ya hemos platicado y hablado y caer en de que, sí, va a haber justicia, pero no, no la última vez que fui, hace año y medio, ya le digo, mire, ya estamos aquí en la fiscalía, dígame la verdad, ¿va a haber un responsable? ¿No lo va a haber? Si no lo va a haber, quiero que sea honesto conmigo. En ese momento, pero ya se me salían las lágrimas, ya. Yo dije, no, ya lo pasé, ¿no? Se me salen las lágrimas. La licenciada que estaba conmigo me decía, ya me tocó la mano y me dice, o sea, es lo único que le pido, que me diga, si no, no hay problema, pero ya no quiero vivir con otra vez, con que usted me va a dar las esperanzas de que vamos a encontrar algo y no lo vamos a encontrar. O sea, ¿cuántos años han pasado? Me vuelven a traer, me vuelven a decir lo mismo, pero no hay nada. Legalmente no hay nada que me digan, eh, es así, te encontramos. No. Y pues obviamente él no me iba a decir que no se iba a encontrar nada. Y cuando él me estaba dando la explicación, me decía, bueno, Yasmín, si ya sabes que no te van a decir que algo concreto, ¿para qué insistes, no? Y esa parte es revictimizar nuevamente, volver a ese momento, ese inicio, cuando te sientes eh, víctima de nuevamente, ¿no? De ese momento. Hablas de este proceso, ¿no? De salir con temor. Se habla también de un sistema judicial no apto, con no las capacidades ni con las, pues, lo que se tiene que hacer en tiempo y forma, ¿no? ¿Cómo en ese proceso que tú ya estabas, que dices que vas y vienes y estás saliendo de este tema, ya estabas llevando terapia? ¿Cómo te sostenías? ¿Qué hacía Yasmín? Porque, a ver, porque quiero contextualizar y porque quiero que tú nos compartas eso, porque hablas de trabajar, hablas de ver un caso, hablas de regresar donde en ese momento, hace un poco tiempo, tú habías experimentado mucho dolor. ¿Cómo te sostenías tú? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo hacías para poder decir puedo, no puedo? No, yo agradezco a las personas que me, me salvaron de que me corrieran del trabajo, porque efectivamente fueron 9 años sin un apoyo, sin una salud mental, donde 8 años tardé para que tuviera yo el primer contacto con un psicólogo. 8 años tardaron para que yo dijera, ya, no puedo. Recuerdo que faltaba mucho y no tenía ni ganas de ir, ni siquiera de trabajar, ni de pararme, vaya. Y cuando yo iba a trabajar, y ahorita me hiciste recordar, llegaba yo toda apurada, imagino yo toda despeinada, con una niña en manos, porque la guardería está a la vuelta, entonces llegaba toda angustiada, ¿qué voy a hacer con tanto trabajo? Y llegaba y en una de esas entradas al trabajo, yo creo que debió haberme visto una compañera del trabajo y me dijo, oye, te invito a un taller vivencial. Y junto con otro compañero que se llama Jorge, no, sí, te invitamos a un taller vivencial.
Fue mi primera contacto con algo terapéutico. Y llegué y me resistí a ir. Al final fui. Me dieron herramientas. Pero sí fueron 8 años donde no tomé ni me drogué porque nunca lo he hecho, ¿verdad? Nunca me daba asco el alcohol. Pero no sé si yo creo que si me hubiera gustado el alcohol, no sé si a lo mejor hubiera sido ya adicta a él, ya no hubiera salido. Pero fueron 8 años donde mentalmente no estaba yo ausente, ni estaba aquí, ni estaba allá, ni en otro lado, ¿no? Mi cuerpo tal vez estaba, pero mi mente estaba ausente, pensando en el futuro, en el pasado y en el presente, así, en esas, qué iba a hacer con la zozobra de tener la responsabilidad de una hija, de ser una madre para ella. Y muchas veces, vuelvo a decir, pudieron haberme corrido y hubo gente, la palabra humanizar, hubo gente que se humanizó y dijo, no, no manches, ya no me falta que yo creo un perro, ¿no? Y la última dije, no, ya no. Se unió esa última con el taller, después tuve ya la cuestión de tener citas con el psicólogo. Mi trabajo fue mejorando, ya no faltaba. Mi empoderamiento fue mejorando en el trabajo. Recuerdo que una de esas veces cambiamos de jefe. Al final ya había un roce entre mi jefe y yo, ¿no? Digo, no le echo la culpa a él nada más, ¿no? Yo también estaba yo mal, o sea, el de haber dicho, no manches, esta mujer, ¿para qué está aquí, no? Y ahora agradezco el cambio, la renovación de todo eso. Hubo un cambio de nuevo jefe, cambio de jefas también. Y con este jefe me dijo, Jazz, vete a México a un... Ay, hasta se me enchina, ya quiero llorar. Vete a México a un taller, a un curso de adiestramiento de donde estás, de hemodinamia. Y yo dije, sí, me voy. Todavía estaban los rezagos de la situación del COVID. Entonces mi hija tuvo esa oportunidad de irse 2 meses. Nos fuimos, mi esposo y yo nos fuimos a la Ciudad de México. Nuevamente a la Ciudad de México. ¿De cuántos años tu hija, perdón? Ahorita tiene 11 años. 11 años. Sí, 11 años. Nuevamente nos vamos a la Ciudad de México y 2 meses, regreso. Y no, hombre, yo del trabajo ya dije, ahora voy con ganas de ir a trabajar, con ganas de pues de salvar. Soy enfermera, me desempeño como enfermera en el Seguro Social. Okay. Y digo, salvo vidas, le doy valor a mi trabajo y antes no le daba el valor sí, ya voy a checar, sí, no, hago lo que me tenía lo que me correspondía, pero ahora lo hago. Solo cumplías. Exacto. Y no estoy diciendo, claro, quiero ser responsable en verme ser responsable y decir, esa no era yo, esa era mi Patricia, ¿no? Creo que fuimos mejorando la relación familia, la relación pareja, la relación hija. Fue también a partir de esa transformación, ese cambio de aceptar la ayuda psicológica. Todo eso, por eso digo, sí hay un parteaguas. Claro. Y pienso, si eso hubiera pasado 7, 8 años, 8 años o 9 años, no hubiera sufrido esa situación, porque pues obviamente si falto al trabajo, económicamente también me va mal. Eso es toda una cascada de cuestiones, ¿no? Pero eso es en mí. Ahora imagínense, yo soy hija, ¿no?
Yo fui hija, pero imagínense la esposa que tiene que cubrir a los hijos, que tiene que cubrir el espacio de ser el papá, ¿no? Ujú. Y lo he comentado, tienen derecho a rehacer su vida ellas. Y si yo, siendo hija, siento así, que ay, me van a ver y pues, que estoy feliz ahora, imagínense, yo pienso también, ¿no? La cuestión de las esposas también deben de sentir esa parte quizás de sentirse culpables o responsables de no estar, de sentir felicidad, perdón, de estar felices, ¿no? Cuando empezaste a platicarnos esta parte de tu proceso, dijiste algo muy importante. Yo quería llegar cómo te habías sostenido, de dónde la fuerza, pero dijiste es ancla y dijiste es tu hija. Sí, O sea, el hecho de haberte agarrado de ahí es lo que te permitió salir a flote. Y pues a lo mejor sobrevivir, porque cumplías, tipo robot, vago, porque es lo que se necesita, pero nada más. Y si ella no hubiera estado, muy posiblemente otra historia fuera, claro. muy posible otra historia fuera, pero creo que hay un porqué. Las cosas no son coincidencia, nada nos pasa por coincidencia. Todo se alinea de una forma. ¿Por qué? Porque el que hayas tenido tu ancla, el que hayas podido salir, subsistir, después de darte cuenta que podías vivir, porque solo estabas sobreviviendo, y empezar a darle, a redireccionar tu vida, encontrar estas partes de lo que nos platicabas al inicio del podcast, de ver, de sentirte, de por lo menos decir, hay algo más, permite que tú llegues acá y creo que vas a poder llegar a más lados, que es qué es lo que se necesita. Hablas de esta parte de la felicidad, porque se le llama daño colateral, ¿no? O sea, pues sí, él fue el que desaparecieron, pero hay todo un entorno que se destruye. Tú lo dijiste, esos fueron mis padres y tú eres la hija, pero cuando es el esposo, ¿cómo cubres eso, no? Hoy está, mañana no está. Ahora, también se tiene que decir, y es duro, ¿no? En tu caso, los cuerpos de tu familia, tú los tuviste. Así es, Tú sabes que están, los cremaron, los enterraron, lo que se haya hecho, pero así es. tú viste eso, Sé que están ahí están ya. ahí. Pero no es lo mismo cuando no sabes nada. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo han llegado contigo y te han dicho, es que no sé? Cu- ¿Qué les dices? ¿Cómo platicas con ellos? Hablábamos, comentábamos tú y yo que al escuchar o yo te decía, al escuchar sus historias, no manches, yo estoy, vaya, bien a comparación acabas de decir, y cuando son los padres, pero ¿y cuando son los hijos? Cuando son los hijos. Y en ese caso, en ese momento mi abuela vivía y quien le tuvo que dar la noticia. Yo no sé, ahora yo lo estoy comentando y digo, ¿por qué fui yo? Escuchar sus gritos. Ya mi papá ya estaba, pues, anciano, ¿no? O sea, ya estaba grande. Pero Memo era un veintitantos años, 20. Y doña Meche no solamente fue su hijo, su hermano, Gabriel, el 3 de mayo. Ellos, mi papá en junio del 2011, Yolanda en el 2011, el 3 de mayo en el 2012, que fue Uge. Entonces, hablábamos de Notiver, mi papá, Yolanda y Uge, y da la casualidad que ellos tres eran como el 1, 2, 3 de la policíaca de Notiver. Y como dices tú, no hay nada de casualidad. Después me pongo a pensar, el tronco es la familia de Uge, la familia de Yolanda y mi familia, ¿no? Entonces, nada es por casualidad. He encontrado familias, mm,
no voy a comentar su nombre. He encontrado a la familia de un periodista, tiene 2 hijas ahora, su esposa, y las cosas como es, a veces, la gente ha sido intentado hacer abusiva con esa familia, ¿no? Porque legalmente no está, es un desaparecido, no está vivo, no está muerto, simplemente no está. Hablando legalmente, hablando socialmente, psicológicamente, ¿cómo, cómo, cómo le dices? Ah, es que es viuda de fulano. No, no es viuda de tal persona, no, no, es familia de, porque no es, no lo hemos visto que, como dice, ya lo enterraron, ya saben dónde está. Es una ausencia. Tuve otra oportunidad de hablar, acercarme a otro periodista del sur que ha sido, que fue desaparecido, y no me comuniqué con la directora o dirige un colectivo de desaparecidos. Entonces yo me presento y le digo, oiga, soy Yasmín López Solana, mi familia así, así fue asesinada. Y me dijo ella, dice, lamento mucho lo de tu familia, pero nada se compara con la desaparición, porque lo mismo que acabamos de decir, es una ausencia, ¿no? Me imagino, si yo ya sé dónde están y luego me despierto pensando, ya están fallecidos, ¿no? Pero el que sepas si estarán bien, si habrán comido, si están asesinados, o sea, si ya están ultimados, si ya no viven, si siguen viviendo, qué les faltará, los maltratarán, estarán bien, esa zozobra, esa angustia de la familia, eh, no se compara. Siempre hay algo, un dolor más fuerte, ¿no? Que lo que en este momento pienso que es más fuerte que el mío, ¿no? Eh, no sé si con esto que te acabo de comentar queda claro. No hay palabras. Creo que nosotros de este lado de la sociedad, porque se habla de empatía, ¿no? Así como se salió de moda el tema de inclusión y que somos una sociedad inclusiva, la empatía como de repente se toma como moda, ¿no? Pero realmente por mucha empatía que nosotros, en este caso, podamos tener, no sabemos el dolor que experimentan las familias, ¿no? Eh, que tú y todo el colectivo, tu comunidad, que son alrededor de 15 personas que estén haciendo esto, creo que es importante. Hablaba con un escritor veracruzano, Miguel Salvador Azueta, y él, dentro de su obra, que se encarga de escribir es novela histórica. Entonces, habla sobre la historia de Veracruz, de los 1800, 1900, y con tintes de novela, ¿no? Pero él se ha dado a la tarea de reivindicar a estas personas que de repente fueron importantes o primordiales en la historia de Veracruz y que nadie habla de ellos. Y yo le decía, Miguel, creo que de ahí hay un llamado contigo, porque porque buscas de la Este, información y de reivindicarlos, si a lo mejor ya a nadie le interesa, entre comillas, ¿no? Pero él dice, no, es que ellos existieron. Y no, la historia no es así, no está siendo justo. O sea, está buscando justicia en algo que ya pasó, ¿no? Muchos, hablando con falta de empatía, les pueden decir, bueno, ya no están, ¿para qué lo hacen? Pero sí pasa algo. Sí pasa algo. ¿Por qué? Porque eso impacta, va a impactar en tu hija, va a impactar en la familia de los que vienen. ¿Por qué? Porque es una memoria que va a trascender para bien o para mal, ¿no? No, estamos, no sé, en búsqueda, tenemos esperanza, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y es una parte, lo puedo decir, hasta como sostenerse al invisible, fe, creer.
algo que de repente choca, ¿no? Dentro de todo lo que tú me has dicho, yo veo mucho de Dios para poderte sostener en tu hija, lo que dijiste de tu hija, ¿no? ¿Cómo se engloba esta parte? Y creo que haces bien en atender a este llamado y tú decías, y vamos a hacer esto, y, y quieres, porque tú también podrías, a ver, yo ya pasé mi proceso, yo ya siento que ya tuve mi duelo, porque hablamos de un duelo, ya yo me quedo en mi casa, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué lo vas a hacer? Porque hay una necesidad en ti, porque tu misma experiencia va a poder ayudar a los que están a tu alrededor y va a ir creciendo. Y se va a volver un lugar seguro, ¿no? Para muchos, que creo es lo que se está convirtiendo. Si es que creo yo que para allá van. ¿Qué más sigue para Ave Fénix? ¿Cuáles son de los proyectos que tú puedes decir, estamos en esto, vamos para allá? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan más? Pues, ¿qué buscamos? Reivindicar las memorias. Tenemos ahorita en puerta un proyecto de buscar una sede para hacer recordatorio de los trabajos fotoperiodísticos que han tenido los que han sido ultimados o desaparecidos, los periodistas, fotoperiodistas, y al mismo tiempo hacer un foro donde puedan expresar, que vengan personas hablando temas psicológicos, hablando temas de la salud mental, hablando temas de la seguridad, hablando temas de orientación legal. Eso es lo que tenemos en puerta. Tenemos en puerta también crear un día donde se conmemore, así como ya viene, bueno, el, el 2 de noviembre, ya sabemos que es el Día de los Muertos, ya viene, así queremos implementar ese exacto para la memoria de los periodistas que han sido ultimados y desaparecidos. Somos un colectivo que desafortunadamente de un estado donde ha sido fallido, han sido 30 y tantos periodistas que han sido entre ultimados y desaparecidos. Han sido, si no me equivoco, 4 desaparecidos, una treintena de asesinatos. Cada uno tiene una historia diferente de el núcleo familiar. Asesinan a una persona, pero no nomás eso. También el choque de toda la familia, en todo lo que conlleva económicamente, socialmente, y es un efecto dominó que se va dando. Y queremos que esto, para empezar, pare. No vuelva a haber otro asesinato, no vuelva a haber un desaparecido, y no nada más con los periodistas, ¿no? No nada más con los comunicadores en la sociedad. Decías que puede impactar, claro que impacta. Me decía un compañero, es que pues el caso de tus padres nada más, ahí se quedó y ya no hubo más. Le digo, te equivocas. Sí es cierto, quizás para mí nada más fue eso, ¿no? Pero a partir de esa parte, yo regresé con la idea de decir, para todos debe haber una justicia, nada más. No quiero que nada más, mi novela no. O sea, todos merecen tener un juicio digno. Ni siquiera debería haber un juicio para empezar, pero bueno, lo hay. Todas las personas que han sido ultimados, no nada más los periodistas, pero aquí en este caso nos toca directamente, y no nada más debe haber una justicia legal, sino una justicia social, que la sociedad diga, ellos son parte de la historia. Ni siquiera hay ni siquiera ha habido algo, ni siquiera ha llegado a haber
una historia legalmente, porque no es así. Llegas a las investigaciones y todas te topas con que lo que te comentaba hace rato, un taxista que iba muy lejos y escuchó los balazos. Fulano estaba trabajando y escuchó que alguien decía que estaban asesinando. No, la mayoría de esas investigaciones de los periodistas, si es que han llegado a ver los familiares, tienen ese choque. Es una pared donde ya no pasa más allá de de los periodistas ultimados o desaparecidos que han pasado más allá de 12 o todavía 11 años atrás. Hoy los periodistas que han sido ultimados, al menos, no deberían ni de existir, ¿no? Pero la justicia o lo legal ha cambiado socialmente. Hay culpables, ya hay en investigación. En los casos anteriores, como lo comentaba, no, ni siquiera vamos a ver, no lo hay. Hemos empezado a presionar, ¿no? Esta parte del colectivo es parte de las presiones sociales, es como una gotita cuando cae en una piedra, ahí está, tanto cae que se le llega a hacer un huequito, ¿no? En la piedra. Así nosotros no buscamos confrontar al Estado, porque somos mujeres, no queremos vivir en la zozobra que ya lo vivimos algunos años, de estar pensando, lo digo crudamente, ¿y si vienen por mí? Sí. ¿Y si vienen por mí? ¿Y si salgo? ¿Y ese hombre me está volteando? O sea, es una, lo comentaba, una situación de síndrome de persecución que creo que ninguna de nosotras, ninguno de nosotros, ningún hijo, ninguna hija, ninguna madre, ningún hermano, hermana, debe volver a pasar. Y protegemos mucho esa parte de las familias. Están los apoyos sin necesidad de que, tienes que venir y hacer marchas. No, eso es ya decisión de cada una. Eso no queremos que se sientan en peligro, sino al contrario, seguras, escuchándonos en esa red de apoyo, de escucharnos, más que confrontación con el gobierno, más que confrontación con lo legal, más que confrontación de hablar de tal gobernador, de tal estado, de tal municipio. Es, ven, te acogemos, te sostenemos. Eso es muy importante que nos lo dices, Yasmín, entender la función de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende, ¿no? Tienes que ir a marchar, tienes que hacer esto, porque nosotros estamos en contra de. Lo que ustedes buscan es apoyar a el entorno y que eso se vuelva una cadena de favores para todos. Porque yo quiero creer que cuando tú empezaste el proyecto y se empezaron a unir, pues a lo mejor decías, no, pues a lo mejor ni nadie, ¿no? ¿Quién va a querer o algo? Y de repente te vas dando cuenta, ¿no? Lo que platicabas de las familias, Exacto. cómo se van uniendo, porque hay una necesidad, como en el adolescente, una necesidad de pertenecer a. Ustedes como colectivo, como comunidad, se necesitan estar así engranadas, escuchar, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención, lo he platicado en otros capítulos, que en el colectivo Solecito, ¿no? Le llaman sus tesoros, mis amores, cuando los que buscan, ¿no? Y no ven distinción. O sea, no dicen, no, es que tu hijo andaba en cosas malas, a él no lo vamos a buscar. No, es que él andaba, no. Para todos son sus tesoros, sus amores. Entonces, eso cambia mucho, ¿no? Pues no, es que es malo, no es que esa persona es mala, no, o sea, buscan a todos, porque al final del día son humanos, ¿no? Y tienen el mismo valor que todos. Entonces, esa parte de apoyo, esa parte del lugar seguro, con ustedes en Ave Fénix lo veo muy claro. Es importante, si alguien quiere sumarse, si alguien quiere apoyar, te pueden contactar, te pueden, pues eso, que se vinculen contigo, como quieran. La información ahí va a estar en el capítulo, en el podcast, para que los que quieran apoyar, aportar. Otra cosa que me llama mucho la atención,
la fuerza de ustedes como mujeres, porque es un tema fuerte. Y bueno, están puras mujeres. Digo, Sí, están porque están puras mujeres. No las están viendo, pero están aquí afuera de cámara. Entonces, vamos, ¿no? Yo creo que tú lo dices, no es una necesidad de ir en contra o de querer, no, reivindicar, ¿cómo decías? Reivindicar memorias. las memorias. O sea, eso lo cambia todo. Todo. Todo lo cambia. Nosotras salimos de una red de memoria y lucha, que es otra red, pero ellos son como más confrontativos y la verdad, eso fue lo que decidimos. O sea, la verdad, mis respetos, hacen un buen trabajo, eh, hacen otro tipo de presión y la verdad, mis respetos, pero no podía yo seguir ahí porque, vuelvo a decir, tenía una hija y yo decía, mi síndrome de persecución, y si vienen por mí, y esto, eh, hablamos con ellos y les comentamos, nosotros vamos por otro lado, nosotros no queremos confrontación, nosotros respetamos mucho su trabajo, que la verdad creo que eh, han hecho un buen trabajo, pero nosotros ya no queríamos, nosotros no nos... Yo salí porque me sentí en el momento dado con peligro de mi vida, chaquetas mentales, pero decidí mejor bajarme del barco y, y decíamos, es que ya cuando las que nos bajamos decíamos, pero es que yo sí quisiera reivindicar, yo sí quisiera hacer algo. Vámonos a hacer nuestro propio colectivo, no con el afán de estar en contra, al contrario, hemos platicado con ellos y les decimos, lo que ustedes requieran, por favor avísenos. Y hemos tenido ese contacto con ellos, pero nosotros nos hemos ido más para lo cultural, lo deportivo, conmemorando así las memorias, a lo artístico, y en cualquier momento que todos somos uno, entonces creo que eh, agradezco a esa red porque creo que nos dimos cuenta que era lo que queríamos en realidad y estamos ahora colectivo de nosotros, de las familias, pero vamos con el mismo fin, conmemorar las memorias y buscar justicia en cada una de ellas, en cada una familia. Para poder dar hay que tener. Y ustedes, entiendo que esa es la esencia, ¿no? Para que puedan tener la fuerza para ir, deben de tener algo ustedes. Y lo que deben de tener es su paz. El estado El mental, estado mental de el lo que estado de vienes salud hablando. tremenda, sí, eso lo hemos platicado y esa es una de las bases del colectivo, que tenemos que estar tranquilas mentalmente, salud mental. Y le decía yo, tenemos 2 psicólogas en el colectivo y ellas es así de la salud mental. Y pues es todo en conjunto, ¿no? Es la familia, todo, pero la salud también del Tiene bienestar que ver, porque físico. hago hincapié en esa parte, porque de repente la justicia, el exigir la justicia está muy cerca de la venganza. Entonces se malentiende, ¿no? En mi afán de exigir, me quiero vengar. Y entonces es una línea muy delgada, ¿no? Entiendo perfectamente cómo lo manejaron y creo que es lo mejor. El que tú vayas, extraigo esta parte de lo que dijiste anteriormente, el que tú digas exponer la obra, estás reivindicando. ¿Por qué? Porque, oye, ¿y eso va a haber una historia? ¿Y quién tomó esa foto? ¿Quién era? Y los más curiosos. Y Voltean. entonces van a empezar a voltear. Y es una forma. Y entonces, en este caso, el tuyo, el de usted o el tuyo. Oye, ¿y él quién era? No, pues él era mi hermano, era mi papá. Y, y tú, al verbalizar esto, Lo estás sacas. liberando. Sí, Estás claro. liberando. Y es una mejor forma de entender esta parte de justicia, ¿no? Digo, nuestros ojos
necesitarían ver culpables, un papel que diga pasó esto. Es muy complicado, porque es muy complicado, pero, pero para que puedan fluir, tienen que hacer esto. Es valiosa la aportación. Veo un trabajo en ti por con lo que te atreviste a decirme, a contar, a platicarnos en el podcast. Yo te lo valoro mucho. No es sencillo. Nadie, nadie se atreve a abrirse, a decir lo que nos provoca dolor. Es más, el ir a terapia es un acto de valentía. No cualquiera lo hace. Porque nuestra sociedad nos ha inculcado que ir a terapia es de locos. Si tú vas a terapia es porque estás loco. Y no es así. O sea, lo hemos recalcado mucho en el podcast, lo has dicho mucho, la salud mental, ¿no? De ahí parte todo. Y creo que Ave Fénix, parte de su trabajo y de su eslogan es eso. Me da mucho gusto poder haber llegado a ustedes. Y digo ustedes porque quiero creer que voy a tener más historias que compartir, porque creo que es importante, ¿no? Algunos podrían no entender, no se trata de entender, pero sí respetar tu historia de vida. Fue mucho tiempo. Eso también me sorprende, ¿no? Mucho tiempo el estar, el sostenerte y que de repente desemboque en esto, en ayudar al otro, ¿no? Hay un trabajo muy bueno ahí, Yasmín, y yo te agradezco que hayas aceptado la invitación. Em, ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecer su tiempo, que se haya dado su atención para el mural y que la historia que usted nos cuenta de sus alumnos, eso me llevó a caray, sí, sí está pasando, ¿no? Sí, este, están volteando a ver el trabajo de los compañeros. El arte ha funcionado gracias a que nos los donó Armando. Eh, esas, esa gotita que le decía va cayendo en esa piedra y va dando esa pausa a que las familias, a que todo lleve a voltear a ver el trabajo de ellos y que repercuta, que tenga un impacto en la vida de cada una de las familias, de cada uno de los integrantes de la familia de esos periodistas que ya no están y que sepan cuál es su trabajo. Gracias por a la familia, a las familias, gracias a las familias que se han unido, que han confiado en esta locura, que es una bendita locura, la verdad, porque recuerdo que hace cuando yo le decía a mi tía, oye, es que yo quiero hacer eso, y me decía, no, Yasmín, no te metas sin problemas, déjalos, ¿para qué te vas a meter? No, mira que es no, Yasmín, mejor tú, tu vida, tu hija. Y yo decía, no, pues sí tiene razón, tengo tantas cosas que hacer por mi vida y por mi hija. Pero nuevamente le digo, esa locura, porque era una locura en ese momento ir sola, ¿no? Y después, hace poco tuvimos un encuentro de familiares, ya tuvimos nuestro primer encuentro de familiares Excelente. y en ese encuentro hubo apoyo legal, una asesoría legal, una asesoría ligera de psicología, porque somos varios, ¿no? Tuvimos actividades y me decía Yasmín, siéntete orgullosa, tu papá se han de sentir orgullosos y yo, o sea, pero orgullosa de que estén reuniéndose la familia, que empiece a unir esa red de escucharse entre ellas mismas, ¿no? De que tengamos otra visión ahora de lo que hace 13 años, 11 años, porque la mayoría de los que estamos ya son muy añejas esos hechos.
nuevamente digo, creo que ahora en la actualidad no debería haber ningún asesinato, no debería de haber ni siquiera un desaparecido, no debería haber ni sentirse miedo, pero desafortunadamente hay un pero, ¿no? Ahí está, existe esa parte y no hay, cuando pasan los hechos, no hay alguien que te diga, es por aquí, vámonos por aquí, vámonos por acá, esta es una parte de acá. No, Camino no la hay, desierto, ¿no? no hay. Y eso es parte también del proyecto del colectivo Ave Fénix. Una, que no vuelvo a ver. Pero aquí estamos, vamos por acá. Esto es lo legal, esto es el apoyo mental, este es el apoyo psicosocial. Escucha, en ese momento no quieres escuchar nada, ¿no? Solo quieres que te escuchen. Que no quieres respuestas de los hechos. Gracias a las que pues me sostuvieron, que fue mi mamá, ay Dios mío, mi tía, mi esposo, mi hija, mi amiga Alejandra Ordaz, doña Meche, mi amiga Sandra Segura, Ruth, mi prima. Gracias a las familias que han confiado, nuevamente lo digo, gracias por reivindicar cada caso, y no están solas, ya no lo están, estamos aquí. Es el miedo, quizás nunca deje de estar, no deje de existir el miedo, pero estamos nosotras para ir contigo con el miedo, estamos aquí paradas para escuchar. Gracias. Gracias a cada ciudadano, al mundo mundial. Estamos agradecidos por todo esto que nos compartes y vuelvo a reiterar, ahí va a estar toda la información. Vamos a dejar contactos para que links de la página para que puedan unirse y se puedan materializar estos proyectos con las muestras de arte, de exposiciones fotográficas que comentas, que lo considero muy valioso, con todo lo que quieren hacer y demás, y si hay alguien que se quiera unir de la misma forma, ¿no? Muchas gracias, Yasmín. Gracias. Gracias.